Resumen de la obra, Isen Frome Edith Wharton. La historia se abre en Starkfield, un pueblo de Nueva Inglaterra marcado por inviernos interminables y una pobreza silenciosa que parece haberse incrustado en la madera de las casas y en el ánimo de sus habitantes. El narrador, un ingeniero forastero que pasa un tiempo en la región, observa con curiosidad a los lugareños y queda especialmente intrigado por una figura solitaria y encorvada, Isen Frome. Su caminar rígido, su expresión apagada y la aura de derrota que lo rodea despiertan en el narrador una pregunta persistente: ¿qué desgracia ha moldeado de ese modo a un hombre que, según se murmura, fue joven, fuerte y lleno de promesas? A través de comentarios dispersos y observaciones indirectas, el narrador comienza a reconstruir la imagen de Isen. Descubre que es propietario de una pequeña granja deteriorada y de un aserradero que apenas le proporciona sustento. Isen vive aislado, atrapado en una rutina dura y sin horizontes, y carga con una invalidez física producto de un accidente ocurrido años atrás. Esta lesión no solo ha deformado su cuerpo, también ha terminado de sellar su exclusión del mundo y su resignación a una vida de limitaciones. El narrador percibe que Starkfield no solo impone privaciones materiales, también ejerce una presión moral constante. La comunidad observa, juzga y recuerda. Nada se olvida. En ese ambiente opresivo, Isen parece representar el ejemplo extremo de alguien vencido por las circunstancias, un hombre al que el destino y las decisiones pasadas han reducido a una existencia mínima. El misterio de su caída se convierte en el eje que impulsa al narrador a acercarse más a él. Poco a poco, el narrador logra compartir algunos trayectos con Isen, especialmente durante los desplazamientos invernales en trineo. En esos silencios prolongados, siente el peso de una historia no contada. Isen habla poco, responde con frases cortas y evita cualquier referencia personal. Su mutismo no es descortesía, es defensa. Cada palabra parece costarle un esfuerzo emocional que prefiere evitar. El primer capítulo se adentra entonces en la vida interior de Isen mediante una reconstrucción indirecta. El narrador imagina su pasado, un joven que tuvo aspiraciones intelectuales, que soñó con estudiar ingeniería y escapar de Starkfield. Durante un tiempo, Isen tuvo acceso a libros, ideas y un mundo más amplio que el de los campos helados. Esa breve apertura lo marcó profundamente, ya que le permitió comprender todo aquello que perdería al quedarse. El regreso definitivo a Starkfield estuvo motivado por la enfermedad de sus padres, una responsabilidad que asumió sin reservas y que terminó por encadenarlo a la granja familiar. Tras la muerte de ellos, Isen quedó solo, vulnerable y sin recursos. En ese contexto apareció Seena, su prima lejana, quien llegó inicialmente para ayudarlo a cuidar a su madre enferma. La convivencia derivó en un matrimonio que, lejos de ofrecer consuelo, se transformó en una carga asfixiante. Aunque el capítulo no profundiza aún en la relación con Seena, se insinúa su presencia como una sombra constante, asociada a la enfermedad, la queja y el desgaste emocional. La casa de los Frome aparece descrita como un espacio frío, mal iluminado y silencioso, reflejo exacto de la vida conyugal que allí se desarrolla. Todo en ese entorno parece detenido, como si el tiempo hubiese perdido la voluntad de avanzar. El narrador, consciente de que su conocimiento es fragmentario, expresa el deseo de comprender el núcleo del sufrimiento de Isen. No se trata solo de pobreza o mala suerte, sino de una suma de renuncias, decisiones forzadas y afectos truncados. El primer capítulo establece así el tono de la obra, una tragedia íntima, contenida, sin grandes gestos, donde el dolor se manifiesta en lo cotidiano y en lo que nunca llega a decirse. Con esta introducción, Edith Wharton presenta a Isen Frome como un hombre quebrado por dentro y por fuera, y deja planteada la pregunta central de la novela: ¿qué acontecimiento definitivo selló su destino y lo condenó a esa existencia de silencio, hielo y resignación? El segundo capítulo se adentra de lleno en el pasado de Isen Frome y abandona la mirada externa del narrador para reconstruir, con mayor cercanía emocional, la vida cotidiana del protagonista en los años previos a su ruina definitiva. Starkfield aparece ya no solo como un escenario inhóspito,
también como una fuerza que moldea los vínculos humanos y limita cualquier posibilidad de felicidad duradera. En ese entorno, la casa de los Fromme se presenta como un espacio cerrado, dominado por el silencio, el frío y una tensión constante que rara vez se expresa de manera directa. Isen vive junto a su esposa, Zenobia Pierce, conocida como Seena, una mujer enfermiza, irritable y obsesionada con sus dolencias. Desde el inicio del matrimonio, la relación estuvo marcada por el desencanto. Isen se casó impulsado más por la soledad y el temor al abandono que por un amor auténtico. Con el paso de los años, Seena fue reduciendo su mundo a una lista interminable de síntomas y tratamientos, mientras Isen veía desaparecer cualquier resto de calidez doméstica. La comunicación entre ambos se volvió funcional y áspera, limitada a reproches velados y silencios cargados de resentimiento. En medio de esa rutina opresiva surge la figura de Mattie Silver, una joven pariente de Seena que llega a la casa de los Fromme para ayudar con las tareas domésticas. Mattie es huérfana, carece de recursos y depende por completo de la hospitalidad de sus familiares. Desde su llegada, introduce un contraste evidente con el ambiente habitual de la casa. Su juventud, su energía y su capacidad de sonreír iluminan los espacios apagados del hogar y despiertan en Isen emociones que creía extintas. La presencia de Mattie transforma la percepción que Isen tiene de su propia vida. Pequeños gestos, como escuchar su risa o verla moverse con naturalidad por la cocina, adquieren una importancia desmedida. Para Isen, esos momentos representan un respiro frente a la asfixia emocional que le produce Seena. Mattie encarna todo aquello que él asocia con la vida que no tuvo: espontaneidad, afecto y la posibilidad de un futuro distinto. El capítulo muestra cómo Isen comienza a organizar sus días en torno a la joven. Los trayectos de regreso a casa, las cenas compartidas y las conversaciones breves se convierten en el centro de su existencia. Aunque ambos son conscientes de la fragilidad de su situación, ninguno se atreve a verbalizar lo que sienten. El deseo se mantiene contenido, reprimido por el peso de las normas sociales y por la culpa que Isen arrastra como esposo. Seena, por su parte, percibe el cambio en el ambiente doméstico. Su carácter desconfiado y su tendencia a la queja se intensifican. Se muestra cada vez más irritable, más controladora y más atenta a cualquier signo de complicidad entre Isen y Mattie. Su enfermedad, real o exagerada, se convierte en una herramienta para reafirmar su autoridad dentro del hogar y para mantener a Isen atado a sus obligaciones conyugales. La tensión alcanza un punto crítico cuando Seena anuncia que debe viajar a la ciudad para consultar a un nuevo médico. Este viaje, aparentemente trivial, desencadena una serie de emociones encontradas en Isen. Por un lado, siente alivio ante la posibilidad de pasar una velada tranquila junto a Mattie. Por otro, lo invade una inquietud persistente, como si presintiera que ese breve paréntesis alterará de forma irreversible el equilibrio precario de su vida. Durante la ausencia de Seena, la casa experimenta una transformación momentánea. La cena que comparten Isen y Mattie está marcada por una intimidad silenciosa. La luz de la lámpara, el calor del fuego y la complicidad tácita crean una atmósfera que roza lo prohibido. En esos instantes, Isen se permite imaginar una vida distinta, lejos de Starkfield, donde él y Mattie puedan empezar de nuevo. Esa fantasía, aunque intensa, se enfrenta de inmediato con la realidad de su pobreza y su sentido del deber. El capítulo concluye con una sensación de amenaza latente. La breve felicidad experimentada por Isen no es estable, ni puede sostenerse en el tiempo. Todo apunta a que el regreso de Seena traerá consigo una revelación o una decisión que pondrá fin a esa frágil ilusión. De este modo, Edith Wharton profundiza en el conflicto central de la obra, el enfrentamiento entre el deseo íntimo y las obligaciones impuestas por la sociedad, el matrimonio y la necesidad económica. El tercer capítulo intensifica el conflicto emocional y muestra cómo la frágil armonía construida durante la ausencia de Seena se quiebra de forma abrupta. El regreso de la esposa marca un antes y un después en la vida de Isen, ya que trae consigo una decisión que amenaza con destruir el único consuelo que ha encontrado en años.
Desde el primer momento, Isen percibe en el comportamiento de Seena una determinación nueva, fría y calculada, muy distinta de sus quejas habituales. Seena regresa del viaje con un aire de gravedad que domina la casa. Anuncia que el médico ha confirmado la seriedad de su estado de salud y que necesitará cuidados constantes. Sus palabras no solo describen una condición física, también funcionan como una declaración de poder. Isen comprende que su esposa se sitúa de nuevo en el centro del hogar, reclamando atención absoluta y anulando cualquier espacio emocional que hubiera quedado para Mattie. La noticia más devastadora llega cuando Seena comunica que ha decidido despedir a Mattie. Según explica, la joven no es eficiente en las tareas domésticas y su torpeza podría poner en riesgo la delicada salud de la casa. En realidad, la decisión responde a los celos y a la intuición de Seena, que ha percibido el vínculo silencioso entre su esposo y la muchacha. Isen recibe la noticia con una mezcla de rabia, desesperación e impotencia. Sabe que no posee la autoridad ni los recursos económicos para oponerse. Mattie escucha el anuncio con un silencio resignado que conmueve profundamente a Isen. La joven no protesta, no suplica, consciente de su posición precaria. Su futuro, fuera de la casa de los Frome, se presenta incierto y amenazante. No tiene familia cercana ni medios para mantenerse por sí misma. La idea de que Mattie deba marcharse golpea a Isen con una intensidad que lo obliga a enfrentar la verdad de sus sentimientos. A lo largo del capítulo, Isen lucha internamente con la posibilidad de rebelarse. Por momentos, imagina confrontar a Seena, vender la granja y huir con Mattie a la ciudad. Estas fantasías resurgen con fuerza, alimentadas por el recuerdo de su juventud y de sus sueños truncados. Aún así, cada intento de imaginar una salida choca con la realidad, las deudas, la pobreza, la presión social y el temor al escándalo. Starkfield no perdona a quienes desafían sus normas. La noche previa a la partida de Mattie se convierte en un espacio cargado de tensión y emociones contenidas. Isen acompaña a la joven en pequeñas tareas domésticas, consciente de que cada gesto cotidiano podría ser el último compartido. El silencio entre ambos se vuelve casi insoportable, ya que cada palabra omitida pesa más que cualquier confesión explícita. Ambos saben lo que sienten, aunque ninguno se atreve a nombrarlo. El momento más significativo del capítulo ocurre cuando Isen y Mattie comparten un breve trayecto en trineo. El paisaje invernal, cubierto de nieve y envuelto en una quietud absoluta, refleja el estado emocional de ambos. En ese desplazamiento, Mattie se muestra vulnerable, y Isen percibe con claridad la profundidad de su apego. El trineo, símbolo recurrente de libertad y peligro, se convierte en un espacio donde el deseo de escapar se mezcla con la conciencia del riesgo. Isen se enfrenta entonces a una decisión imposible. Permitir que Mattie se marche implica regresar a una vida de vacío y sometimiento junto a Seena. Intentar huir con ella supone desafiar todo aquello que lo ha definido hasta ese momento, el deber, la resignación y la obediencia. La parálisis emocional de Isen se hace evidente. No actúa, no decide, queda suspendido entre dos futuros igualmente dolorosos. El capítulo concluye con una sensación de fatalismo creciente. La salida de Mattie parece inevitable, y con ella se extingue la última chispa de esperanza en la vida de Isen. Edith Wharton construye aquí un punto de no retorno, donde el lector percibe que cualquier intento de felicidad está condenado a un alto precio. El amor, lejos de liberar a los personajes, los coloca frente a la dimensión más cruel de sus limitaciones. El cuarto capítulo conduce la historia hacia su desenlace trágico y se centra en la decisión extrema que toman Isen y Mattie ante la imposibilidad de un futuro compartido. La despedida inminente pesa sobre ambos como una condena ineludible. El ambiente en la casa de los Frome se vuelve aún más opresivo tras la orden de Seena, quien ya ha organizado el traslado de Mattie para el día siguiente. Cada objeto, cada rincón, parece recordar a Isen la pérdida definitiva de aquello que dio sentido a su existencia. Isen acompaña a Mattie al pueblo para gestionar su partida. El trayecto,
cubierto de nieve y envuelto en un silencio espeso, intensifica la sensación de clausura. Ambos evitan hablar del futuro inmediato, aunque la angustia se filtra en miradas y gestos mínimos. Mattie intenta mostrarse fuerte, aun cuando la incertidumbre la abruma. Isen, por su parte, experimenta una creciente desesperación al comprender que la separación no es solo física, también emocional y definitiva. Durante el recorrido, el trineo adquiere un protagonismo simbólico. En la juventud de Isen, deslizarse por las colinas representaba una de las pocas diversiones permitidas en Starkfield. Ahora, ese mismo objeto se convierte en el vehículo de una idea oscura que comienza a tomar forma en su mente. La nieve, el frío y la pendiente pronunciada sugieren una salida radical, una forma de escapar de una vida que ya no perciben como vivible. La conversación entre Isen y Mattie alcanza un punto crucial cuando ella expresa su temor a quedarse sola y su incapacidad para enfrentarse a un mundo hostil sin apoyo. Isen siente que su propia existencia carece de valor si debe continuar sin ella. En ese intercambio sincero, ambos reconocen lo que han evitado decir durante tanto tiempo, su amor y su incapacidad para realizarlo dentro de los límites impuestos por la sociedad y la pobreza. La idea del suicidio compartido surge entonces como una posibilidad concreta. No se presenta como un acto impulsivo, sino como una resolución nacida de la desesperación y de un deseo profundo de permanecer juntos, aun en la muerte. Para Isen y Mattie, morir unidos parece preferible a vivir separados, sometidos a una existencia de sufrimiento y resignación. Esta decisión revela hasta qué punto el aislamiento y la falta de alternativas han erosionado su capacidad de imaginar soluciones menos extremas. El momento elegido es el descenso por la colina más empinada, un lugar conocido por su peligrosidad. Ambos recuerdan accidentes pasados y son conscientes del riesgo. Aún así, esa conciencia no disuade su determinación. El paisaje invernal se describe como un escenario implacable, indiferente al drama humano que se desarrolla en su superficie. La naturaleza, fría y silenciosa, actúa como testigo mudo de la tragedia que se avecina. Cuando se lanzan en el trineo, el acto adquiere una dimensión ritual. Isen dirige el descenso, Mattie se aferra a él, y por un instante experimentan una sensación de libertad absoluta. El viento, la velocidad y la pérdida de control los separan de cualquier preocupación terrenal. Ese breve instante resume todo lo que han deseado: unión, intensidad y ruptura con la monotonía de Starkfield. El impacto, no obstante, no produce el resultado esperado. El trineo choca violentamente contra un obstáculo, y la oscuridad envuelve a ambos personajes. El capítulo se detiene en ese punto, suspendiendo el desenlace inmediato y acentuando la incertidumbre. El lector queda frente a la pregunta de si la muerte ha cumplido su promesa de liberación o si la tragedia adoptará una forma aún más cruel. Este capítulo representa el clímax emocional de la novela. Edith Wharton expone las consecuencias extremas de una sociedad que no ofrece salidas a quienes quedan atrapados en la pobreza, el deber y el aislamiento. La decisión de Isen y Mattie no nace de la debilidad, sino de una desesperación cultivada lentamente por años de renuncia. El destino, ahora, queda sellado por ese instante de audacia final. El capítulo final revela las consecuencias del acto desesperado de Isen y Mattie y cierra la tragedia con una ironía amarga que define el sentido profundo de la obra. Lejos de encontrar la liberación que imaginaron en el descenso fatal, ambos sobreviven al impacto, aunque sus cuerpos y sus vidas quedan marcados de forma irreversible. La muerte, concebida como escape, les es negada, y en su lugar reciben una existencia aún más limitada y dolorosa. Mattie resulta gravemente herida. El accidente la deja con secuelas permanentes que afectan su movilidad y su salud general. La joven alegre y luminosa que había transformado la casa de los Frome desaparece, sustituida por una mujer dependiente, frágil y sometida a un sufrimiento constante. Isen, por su parte, queda con una invalidez que refuerza la rigidez ya visible en su figura, agravando su incapacidad para trabajar y sostener un hogar por sus propios medios. El destino los devuelve a la casa de Starkfield,
ahora bajo una configuración cruelmente simbólica. Cena, que sobrevive como la figura más fuerte y funcional, asume el papel de cuidadora. La mujer enfermiza y quejumbrosa se transforma en el eje práctico del hogar, administrando los cuidados de Mattie y controlando cada aspecto de la vida doméstica. Este cambio no la vuelve más compasiva, por el contrario, consolida su autoridad y su dominio emocional sobre ambos. La convivencia entre Cena y Mattie se convierte en una fuente constante de tensión. Mattie, dependiente y limitada, expresa su dolor mediante lamentos y reproches, ocupando el lugar que antes pertenecía a Cena. La inversión de roles es total. La antigua rival ahora se ve obligada a cuidar de la mujer que encarnó el amor prohibido de su esposo. Isen queda atrapado entre ambas, reducido a un espectador impotente de un conflicto perpetuo que él mismo ayudó a crear. El narrador retoma su papel en este capítulo, observando desde fuera la rutina de los Frome años después del accidente. La casa parece más deteriorada que nunca, sumida en un silencio pesado interrumpido solo por quejas y órdenes. La atmósfera confirma que el accidente no fue un punto de cierre, sino el inicio de un castigo prolongado. La vida continúa, aunque despojada de cualquier ilusión. Isen es presentado como un hombre completamente resignado. Su cuerpo, ya limitado, refleja una derrota interior absoluta. El amor que sintió por Mattie no se ha extinguido, aunque se ha transformado en una fuente constante de dolor y culpa. Verla diariamente, consciente de que su estado es consecuencia directa de una decisión compartida, lo condena a una forma de penitencia sin redención posible. La obra concluye mostrando que la tragedia de Isen Frome no reside únicamente en la pobreza o en la represión social, sino en la imposibilidad de escapar de las consecuencias de los propios actos. El intento de huida, concebido como una afirmación final de libertad, termina reforzando las cadenas que los atan a Starkfield. La comunidad, el paisaje y la estructura social permanecen intactos, indiferentes al drama individual. Edith Wharton cierra la novela con una visión profundamente pesimista de la condición humana en un entorno rígido y opresivo. El amor, lejos de salvar a los protagonistas, los conduce a una situación aún más cruel. No hay catarsis, ni redención, ni consuelo. Solo queda la continuidad de una vida marcada por la renuncia y el sufrimiento compartido. El narrador comprende entonces el significado del gesto encorvado de Isen, de su silencio y de su aislamiento. La historia que se escondía tras su figura no era un episodio breve de desgracia, sino una condena prolongada. Isen Frome encarna la tragedia de quienes, al intentar romper con su destino, quedan atrapados con mayor fuerza en él. La nieve de Starkfield sigue cayendo, cubriendo todo con una apariencia de quietud que oculta un dolor persistente y sin alivio. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.